Soy Pablo Armero y esto es la Biblia hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Estamos comenzando un día de Santo Sábado y como empezamos en el capítulo anterior, vamos a continuar analizando las diferentes partes del libro de Pablo a los Hebreos. Lo consideramos como una cristología de un gran valor teológico, pero sobre todo humano y existencial. Por eso te invito en el día de hoy a que prepares tu Biblia, que podamos disfrutar de la lectura de ella juntos y que podamos alabar a nuestro Señor. Comenzamos. En este segundo capítulo de la serie nos vamos a centrar sobre todo en el capítulo 1 y los versículos del 5 al 14. Permitidme recordar cuáles fueron las hipótesis que pudimos encontrar en la Biblia en el programa anterior, en el primero de la serie, donde estuvimos hablando del capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4, donde vimos que cuando la Biblia hable del Hijo de Dios, lo hace para el periodo de la encarnación. No hay ningún texto ni estudio riguroso de la Biblia que hable del Hijo de Dios antes de que naciera en este mundo a través del milagro del Espíritu Santo en su madre, la Virgen María. Por lo tanto, toda la lectura del libro de Hebreos estará centrada o en recordar lo que hizo cuando estuvo en la tierra o recordar cómo se tiene que ver su misión durante ese periodo para explicarnos que Jesús es superior a muchas de las historias que en el libro se nos cuenta. Recordar también que el libro de Hebreos se escribió para un grupo de seguidores de Jesús que, proveniendo del judaísmo, habían aceptado a Jesús como Salvador personal, habían aceptado su ministerio, pero pasado un tiempo estaban volviendo hacia atrás. Por eso el apóstol nos recordará que Jesús es superior como Hijo de Dios a prácticamente todas las instituciones del Antiguo Testamento. En segundo lugar, en esa sección vimos que el Hijo de Dios era superior a los profetas, a los sacerdotes, y nos introdujo en el último versículo, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. Y ahora nos introducimos en la sección de hoy. Una primera sección bastante especial. Me gustaría hablaros de cómo se trabajaba, cómo se utilizaba en la época de Pablo la Biblia que ellos tenían. Era una práctica muy habitual entre la teología judía y que a veces nosotros a esta parte de la historia nos olvidamos de que el mensaje eterno siempre estará expresado en una categoría o cultura temporal. Toda la sección que tenemos para el día de hoy se llama un empedrado. En realidad, en hebreo se llama midrash, pero bueno, es decir, empedrado, que es presentar una idea. Lo vais a ver en todas las secciones, en las 5 secciones que tenemos para este día. Se dice una idea que el apóstol quiere resaltar sobre otras y se va a apoyar
de forma, pues utilizando las técnicas de su época, desconocidas para nosotros, en diferentes porciones de la Biblia hebrea, a modo de apoyo literario, no apoyo teológico, ya que no respetará ninguno de los contextos originales de las citas en la cual vamos a ver cómo se apoyó él en su lógica sobre la superioridad de Jesús sobre el resto de las instituciones hebreas. 5 partes. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? De los ángeles dice 7:8 y del Hijo continúa hablando. El centro, versículo 9. Has amado la justicia y odiado la iniquidad. Y continuará diciendo, tú cimentaste la tierra. Y si os fijáis detenidamente, aunque sea un instante en la pantalla, comienza hablando de los ángeles y termina hablando de los ángeles con la misma pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Y esa va a ser la primera y la última de las declaraciones en esta sección del libro. Por lo tanto, comencemos analizando la primera, versículos 5 y 6. Aquí tenemos una de esas declaraciones que el apóstol va a utilizar para exponer qué tenían que saber aquellos que un día aceptaron a Jesús y estaban volviendo a sus antiguas prácticas religiosas, qué tenían que saber. En este caso, va a comparar a Jesús, al Hijo concretamente, con la función de los ángeles. Versículo 5. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Como veis, en sobreimpresión está sacado del Salmo 2, versículo 7. Recordar que la segunda persona de la deidad no tiene principio ni tendrá fin, ya que es Dios desde la eternidad para la eternidad. Pero hay un momento en el cual, tal y como se narra en los evangelios, su madre, María, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando ese niño llamado Emmanuel nació, se convierte en el único Hijo de Dios por definición bíblica. Y fue engendrado, porque Jesús tiene principio y tiene fin con su resurrección. Repito, para que no haya ninguna duda, la segunda persona de la deidad es eterna, coeterna con el Padre, coeterna con el Espíritu, y seguirá siendo eterna por los siglos de los siglos sin fin. Pero entrando en el plan de la salvación, Jesús, Emmanuel, el Hijo, que es la expresión que se utiliza prácticamente en toda la carta a los hebreos, fue engendrado, tuvo un principio y tuvo un final. Ni tampoco se le dijo nunca a los ángeles, y seré para él un padre y él para mí un hijo, una pequeña porción de Deuteronomio capítulo 32. Y además sigue argumentando el apóstol cuando introduce en aquel mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. En esta primera porción del estudio del capítulo 1, nos encontramos con detalles que son realmente espectaculares. En el judaísmo de la época se le daba una importancia trascendental, no solo a los profetas, no solo a los sacerdotes, se daba también una importancia trascendental a los ángeles. Por eso,
cuando el apóstol está resaltando sobre todo la figura del Hijo de Dios como el elemento de salvación por encima de todo lo que había sido la historia de Israel, se plantea que nunca jamás a un ángel se le dijo, tú eres mi hijo, nunca jamás se le dijo, seré para él un padre y él para que al introducirlo en el mundo se le dice que todos los ángeles se pongan al servicio del Hijo de Dios. Con lo cual, el apóstol está estableciendo una línea de jerarquía, por decirlo de alguna manera, con respecto a los ángeles. En la segunda de las secciones sigue dando matices para resaltar la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Porque una parte habla así de los ángeles. Envía a sus ángeles como a los vientos y a sus ministros como al rayo. Salmo 104. Veis que en esta expresión ángeles y ministros son sinónimos y vientos y rayo son prácticamente la misma idea. En cambio, dice, del Hijo, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Y añade, cetro de rectitud es tu cetro real. Los ángeles son ministros. Los ángeles no tienen, por creación, no tienen la capacidad de intervenir en la vida del ser humano si Dios no se lo ordena. Por eso, en esta segunda parte de la sección, se mantiene también dos ideas que son diferentes, son opuestas. Envía a los ángeles como los vientos y sus ministros como al rayo. Pero de Jesús dice, del Hijo de Dios dice, tu trono permanece para siempre. Es decir, al hacerte hijo, nadie ocupa el trono de la segunda persona de la deidad durante el periodo que estuvo con nosotros en la tierra. Y cetro de rectitud es tu cetro real. Veis que en estos dos versículos se sigue manteniendo el contraste. ¿Quiénes son los ángeles? Ministros bajo la dirección de Dios para ayudar a los hombres. Sin embargo, la procedencia del Hijo es un trono en los atrios celestiales, de donde se gobierna el universo. Pero en el periodo de la encarnación se hace ser humano y habita en nosotros. Pero su trono, como Dios, permanece para siempre. De esta manera, llegamos al versículo 9, que es la parte central de esta sección, y dice, has amado la justicia y odiado la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha distinguido de tus compañeros, ungiéndote con perfume de fiesta. Recordar, para no extrapolar el sentido, para no irnos a una parte de la existencia de la segunda persona de la deidad que no corresponda con estos textos. Recordar que Jesús cuando estuvo aquí, que el Hijo de Dios cuando estuvo entre nosotros, amó siempre la justicia y se enfrentó ante la iniquidad. Por eso, como hijo, Dios lo distinguió entre el resto de los seres humanos, que compartieron por el momento histórico su experiencia y por creencia nosotros después seguimos anhelando conocer cada día mejor cuál fue el ministerio de Jesús por nosotros, que nos llevará a la eternidad. La siguiente microsección siguen, como veis, haciendo un empedrado de textos. Tú, Señor, en los comienzos pusiste la tierra. Obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán. Tú
permaneces. Se gastarán como la ropa, los liarás como una capa, serán como vestido que se muda. Pero tú eres siempre el mismo, tus años no se acabarán. Veis que, como curiosidad, en esta sección, como vestidos no está en la cita del Salmo 2, Salmo 102, del 26 al 28, pero Pablo lo incluye para darle un cimiento mucho más estable a la hora de entender. Fijaos qué espectacular es la función del Hijo de Dios cuando estuvo entre nosotros, pero a la vez fue creador antes de ser hijo. Fue el que puso el cimiento de la tierra a la misma vez que el universo. Pero en un momento determinado, la humanidad necesitaba, viniendo el cumplimiento del tiempo, necesitaba que se terminara la lucha contra el pecado. Y sabéis, mis hermanos, este va a ser el tema de toda la carta de Pablo a los hebreos. Ir cimentando la superioridad del ministerio de Jesús a todas las grandes instituciones o personajes que marcaron la historia de Israel. Por eso dice, tú eres siempre el mismo y tus años nunca se acabarán. Y así llegamos a la última parte, a la quinta parte de la estructura. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás? Esta frase nos sirve para marcar de nuevo una diferencia. Porque nunca a los ángeles se le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y tampoco, nunca se le dijo a los ángeles, siéntate a mi derecha mientras pongo a tus enemigos por tarima de tus pies, tomado en parte del Salmo 101. Y el apóstol concluirá con una reflexión que ya no es la cita, ahora es el aporte que él hace finalmente. ¿Qué son todos sino espíritus en servicio activo que se envían en ayuda de los que han de heredar la salvación? Es decir, en ayuda de todos nosotros. Hemos podido observar cómo el apóstol hace una preciosa y, si me permitís, ingeniosa comparación. Los ángeles pertenecen a la creación de Dios y pertenecen también como Dios a la creación de la segunda persona de la deidad. Pero cuando fue hecho hijo, cuando vino a este mundo para salvarte a ti y a mí, al hacerse hombre, al hacerse ser humano, se convirtió en el Hijo de Dios. Y por ser Hijo de Dios y ser humano, pudo llevar a cabo el gran plan de la salvación, el gran plan de la redención. Por eso, en esta segunda sección de la carta, el apóstol añade a la superioridad de Jesús como profeta y como sacerdote la superioridad a los ángeles. Porque según hemos leído, son espirituales en activo servicio, que se envía en ayuda, según el plan de Dios, según el diseño divino, a los que han de heredar la salvación. Y ahí es donde entramos tú y yo. Y se nos aplica el valor de la obra del Hijo de Dios durante los 31 años que estuvo con nosotros.
Por eso, debemos de dar de nuevo gracias a Dios por el cuidado tan inmenso que ha tenido con la humanidad. Ahora, ¿qué falta? Falta que tú y yo aceptemos de forma definitiva que Dios tiene un proyecto de salvación, que el ser humano sin Dios no puede ir a mejor, se queda conforme está, con sus problemas, debilidades. Pero en Dios, a través de la aceptación del plan de salvación, lo mejor de nuestra vida está aún por llegar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y no olvides, tenemos una cita para seguir estudiando el libro de Hebreo.